Estamos en esta tertulia de este miércoles 30 de junio de 2021 con Agustín Iturralde, Patricia González, Leonardo Costa y Gabriel Budiño. Vamos al segundo tema que teníamos previsto para hoy. Los principales dirigentes del Frente Amplio participaron ayer de una actividad por Zoom en la que pidieron a los militantes el último esfuerzo para alcanzar las firmas necesarias para someter a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. En el encuentro estuvieron los intendentes Carolina Cose de Montevideo, Yamandu Orsi de Canelones y Andrés Lima de Salto, el expresidente José Mujica, el exministro de Economía Danilo Astori y el presidente del Frente Amplio Javier Miranda, que llamó a dar el empujón final en lo que dijo fue un campañón contra la LUC. Hace una semana, la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la LUC, integrada por el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, informó que había conseguido 572.551 firmas de las 700.000 necesarias para habilitar una consulta popular. El plazo para presentar las firmas ante la Corte Electoral vence el próximo 9 de julio. Agustín, tú sugerías en particular discutir qué pasa para el gobierno y qué pasa para el Frente Amplio si se llega o no a las firmas, ¿no? Y creo que está bastante enganchado con el primer tema, ¿no? Creo que sobre todo en la hipótesis de que no se llegue a las firmas, que yo entiendo que es la más probable por alguna interpretación que he hecho de algunas declaraciones de algunos dirigentes del Frente Amplio hoy en día, pero perfectamente me puedo estar equivocando. Creo que conjuntamente con el cambio del eje de la pandemia se abre como un nuevo tiempo político, ¿no? Recién discutíamos el nuevo tiempo político para el gobierno, cómo el gobierno tiene que encarar esto y cómo tendría que, a mi juicio, poner la pata en el acelerador de un par de reformas importantes que queden de legado. Bueno, la oposición creo que también va a tener que, en el caso de no llegar, replantear su estrategia, ¿no? En el caso de llegar, esto se sigue extendiendo, bueno, y ahí bueno, obviamente va a haber una batalla final que va a ser el referéndum, pero en el caso de no llegar va a tener que replantear su estrategia con algunas cosas en la mochila, ¿no? El haber quemado una carta importante, comer en una juntada de firmas para llevar al referéndum, que la puede repetir, la puede volver a jugar, pero obviamente implica un desgaste importante de la militancia, que no es algo que se puede hacer todos los días con cualquier ley. Y sobre todo, creo que es claro que terminar de encontrar el eje de posicionamiento, que creo que a mí me parece claro que al Frente Amplio le ha costado en estos 15 meses de oposición encontrar su lugar en la sintonía fina de la oposición. Creo que la pandemia también, así como fue para el gobierno predominante, fue para la oposición y trató de posicionarse con eso, y primero año pasado, el arranque de la pandemia, pareció que el posicionamiento venía del lado de la cuarentena obligatoria, de medidas duras, después cambió y el posicionamiento parece que iba para la reapertura de temas culturales y, como insistir, el cuidado de sectores, aquello de abran los teatros, que queda muy viejo eso, pero no fue hace tanto, de que era como el eje o una cosa importante. Después, bueno, la pandemia se dio vuelta y también cambió el eje de la oposición. Pero creo que más allá del tema de la pandemia, en general el Frente le ha costado la sintonía fina, le ha costado el tema de los liderazgos, le ha costado tener voces que discutan de igual a igual con el gobierno, le ha costado poner temas en agenda. Esto es muy común. Ayer con la gente de la producción recordamos lo que era al principio del gobierno de Tabaré I, lo que le costaba a la oposición encontrar el eje y cómo nada de lo que decía era importante y todo pasaba alrededor de lo que el gobierno del primer gobierno de Tabaré ponía en la agenda y en general en los gobiernos. O sea, es un problema de las oposiciones en general. Pero bueno, al final creo que se viene consolidando una cosa como los intendentes de Montevideo y Canelones, sobre todo, evidentemente, como los interlocutores con más peso y que le hablan más de igual a igual al gobierno. Pero bueno, me parece que hay como una repartida dada nueva de cartas para el Frente Amplio, creo que desde una situación un poco más compleja que al arranque del gobierno. A ver, Patricia, supongo que quiere hablar porque se estaba, no sé si frotando las manos para entrar en calor o por lo que decía Agustín. A ver. No, unas cuantas cosas porque creo que reordenar un poco, ¿no? ¿Quiénes están en el referéndum? Lo primero,
no es solo el Frente Amplio, me parece que hacemos una lectura bastante simple si miramos solo el Frente Amplio, y si no vemos como aquello que en un momento se llamó, y algunos todavía llaman el bloque social y político de los cambios, que implica al movimiento sindical, a la intersocial feminista, al movimiento ambientalista, a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y al movimiento cooperativo del Uruguay, ¿no? Digo porque no es menor decir, bueno, las alianzas que se están construyendo en torno a la juntada de firmas es un bloque político de la izquierda social y de la izquierda política, ¿no? Para saber cómo se construyen los aliados y quiénes están atrás de eso. Entonces, sí, Patricia, y aparte, recordemos que quizás este lado fue el que más movió en la junta de firmas para la LUC que el propio gobierno, el propio Frente Amplio, que tenía muchas dudas respecto a meterse en este baile. Exacto. Un elemento de peso, ¿no? Que fue y se hizo pesar en la estrategia del Frente Amplio a la hora de decir, bueno, me permite, decían los dirigentes, retomar esa conexión con las organizaciones sociales, con el movimiento cooperativo. Eso que dice Romina, muchos de nosotros éramos críticos con si había que hacer o no un referéndum desde adentro del Frente Amplio, como Frente Amplio, como dirigente de izquierda. Ahora, si todo el movimiento social, que son tus aliados, creen que ese es el camino, entonces el camino es ese. Entonces, y creo que ahí hay una decisión política que es súper importante y que marca un rumbo. Eso primero. Lo segundo, sobre la situación del Frente Amplio, creo que lo de poner los temas en la agenda me parece gracioso, entre otras cosas porque algo que está bastante estudiado en relación a las izquierdas y las derechas es que las derechas en general tienen de su lado el capital económico y los medios de comunicación, ¿no? Entre otras cosas porque los medios de comunicación son un capital económico bastante importante y un grupo económico bastante importante y tienden a tener más cercanía con las derechas que con las izquierdas, ¿no? Más allá de que lo que dice Agustín es cierto, tener el gobierno te da la hegemonía de estar en la agenda, eso no hay duda, también le pasó al Frente Amplio, también fue difícil para el Partido Nacional, para el Partido Colorado poner en agenda temas en el gobierno de Tabaré, es verdad, y es verdad también que nos tocó 1 año y medio de la agenda monopolizada por el tema del coronavirus, ¿no? Era el primer tema más importante, el segundo y el tercero tenías un informativo de 2 horas, 1 hora 45 hablando de los casos del coronavirus. Entonces era muy difícil también poner eso arriba de la mesa. Así y todo, con esas circunstancias, juntaste 500.000 de firmas. Entonces, digo esto porque cuando analicemos quién gana y quién pierde, y qué es ganar y quién es perder, mirando el partido largo, porque esto no es un partido, este partido no termina con la entrega de firmas, este sigue, ¿no? Y si lo querés poner el final en las próximas elecciones, lo ponemos ahí y miramos quién gana en acumulación y quién pierde. Yo no creo, además, y cierro con esto, que sea un proceso de desgaste. Como militante frente amplista, salir a juntar firmas, a hablar con la gente, a explicarle cosas, no hay ningún desgaste. Es por lo menos a mí, a la gente que tengo al entorno, es una inyección de energía súper potente, donde tenés un motivo para salir a la feria y hablar con la gente que en general solo te lo dan los marcos electorales. Patricia, Entonces, pero vos decís entonces que no cambia nada, sea cual sea, se llegue o no a las firmas necesarias, no cambia desde ese punto de vista, mirando más como a largo plazo. Esa es tu lectura. Yo creo que hay que analizar un poco más qué es ganar y qué es perder, ¿no? Si la lectura es, si no llegás a las firmas, ¿perdés el referéndum? Sí. ¿Perdés la oportunidad de referéndum? Sí. ¿Te implica políticamente? Sí. ¿Tiene condicionamientos políticos para la izquierda? Sí. Pero eso no significa que la izquierda pierda. Ojo. Sí, yo creo que sí del lado de gobierno cambia, ¿no? Porque sin duda, si se alcanzan las firmas, el gobierno va a tener la necesidad de salir a defender su look y eso también, otra vez, le quita el foco quizás a esas otras ilusiones que tenía pendiente la coalición de gobierno. Igual a mí me llamó mucho la atención el enfoque que se le dio en estos últimos días, retomando un poco de épica, ¿no? Cose hablaba de patriada, Orsi hablaba de un esfuerzo gigantesco, Javier Mirada hablaba de campañón, Mujica hablaba de epopeya y Astori habló de que la LUC es retroceder, ¿no? Es decir, hay como una movida ahí de utilizar la parte épica de la izquierda para alcanzar este objetivo, ¿no? Y eso habla quizás un poco de... El presidente del PIT-CNT hace unos días habló de la revolución de las lapiceras, ¿no? Ahí va, de tratar de recuperar esa épica movilizadora que a su vez había quedado muy relegada durante las elecciones
muy renovada en el tramo final, digamos, cuando el Frente Amplio recupera varios puntos electorales a partir de sus militantes activos otra vez en las elecciones. Y por lo tanto, la lectura que hace Patricia no me parece para nada desacertada, en el sentido de que hay ahí una necesidad también para el Frente Amplio de tener como ciertos objetivos que los movilicen, ¿no? Pero sin duda desde el otro lado, desde el gobierno, yo creo que si no se llega a las firmas se va a sentir como una especie de alivio y de viento en la camiseta, es decir, y a su vez no es momento de analizarlo ahora, pero un resultado de ese plebiscito también podría jugar muy a favor del gobierno si se le sale a favor, ¿no? Es como tomarlo como en lugar de estar jugando la LUC, estar jugando la gestión de gobierno, tiene esos dos dobles juegos, ¿no? De que si vos ganás ese plebiscito, le pegás fuerte al gobierno más que a la LUC, y si perdés ese plebiscito, le estás envalentonando al gobierno para que haga su segundo tramo muy fortalecido, ¿no? Y esa discusión también está sobre la mesa. Que por ahí creo que iba más el planteo de Agustín, ¿no? A ver, Neco, ¿vos por dónde vas? No, yo lo que me llama la atención es que hasta hace, diría, 20 días para el Frente Amplio esto era un tema prácticamente inexistente. Entonces eso que dice Patricia como militante, yo la entiendo y la respeto muchísimo, pero me da la impresión de que alguien dijo, che, vamos a involucrarnos en este envión final en estos días para ver, como que vieron que esto podía servirles para generar esa mística que muchas veces los militantes tienen, de decir, vamos a tener una causa por la cual pelear. Pero un mes atrás no era un tema central, o por lo menos me da la impresión de que las principales figuras no se la jugaban mucho. No hay que olvidarse del episodio de Rafael Michelini. Recién ahora como diciendo, bueno, ¿qué pasa si hacemos el tiro derecho final rápido, como dicen las carreras, y trato de llegar rápido y conseguimos la firma? Ahí, no, obviamente, que es hacer futurología. Si se consiguen las firmas, bueno, habrá una razón por la cual militar y pelear, y eventualmente e intentar hacer, entre comillas, un plebiscito contra la gestión del gobierno. Si no se llegan las firmas, obviamente que para el gobierno es una buena cosa, porque va a poder concentrarse en la gestión y no va a tener que estar distrayéndose en la discusión de esto, pero tampoco es un drama. Y no es un drama porque me parece que estas carreras son de largo plazo y las elecciones se terminan definiendo normalmente en el último año, por cosas que pasan en el último año. Yo creo que en el último año o en los últimos 2 años es donde vamos a ver cómo está la situación económica, cómo está la situación social, cuál es el nivel de aceptación del gobierno, cómo logró poner en agenda las cosas del gobierno. Y por eso me parece que en el fondo tampoco, si no salen, no es un drama para ninguno de los dos. Por el contrario, podría ser hasta un aliciente para los dos. Uno, porque decir, no llegamos porque la pandemia, no llegamos porque el gobierno nos dio la cadena, no llegamos porque no nos extendieron el plazo, y ayuda también a decir qué hubiera pasado si. Y por otro lado, el gobierno tampoco le haría mal que no lleguen. Y si llegan, bueno, estaremos en el próximo año embarcados en una discusión prácticamente plebiscitaria sobre la gestión del gobierno, en donde el gobierno tiene muchos argumentos para defender la LUC con lo que tiene que ver con seguridad, y donde digamos, los firmantes van a tener la dificultad de decir qué hay detrás de esos 135 artículos y lograr una bandera, porque la bandera de la seguridad es la que podría tener el gobierno para defender eventualmente la ley, y hay que ver cuál es la bandera común de los 135. ¿Quién tiene el vecino con el martillo ahí? Ahí pasa lo silencio. Mirá, Neco, vos decías lo de que te llama la atención un poco que se dé ahora esta apariencia pública del Frente Amplio como más fuerte y reivindicativa de la campaña, ¿no? Alfonso, desde la audiencia, dice, para mí que aparezca el Frente Amplio en estos días significa que se llega. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Perdón, quiero compartir una discrepancia con Neco. Creo que para el Frente Amplio ha sido un tema central desde que arrancó. Yo integro unos cuantos espacios adentro del Frente Amplio y viene siendo un tema central, y los diputados, diputadas, senadores, senadoras, ha habido un trille territorial enorme. Yo creo que eso para el Frente Amplio ha sido todo ganancia, o sea, no, más allá de lo que por ahí se ve desde la afuera, que también
puedo compartir que la interpretación desde la afuera sea otra, pero creo que eso no hace a la realidad de la interna, eso en primer lugar. Lo segundo es, yo creo que la discusión acá, y que es lo que está bueno poner arriba de la mesa, es si un gobierno puede ganar las elecciones y poner a discutir en 90 días, 30 días, 60 días en un parlamento una ley de 500 artículos y cambiar un montón de cosas de las que la gente no tiene ni idea y decir, bueno, a partir de ahora todo esto lo vamos a hacer así. Digo esto porque el proceso de la democracia exige, y por eso vos tenés un parlamento que sostiene la república, donde vos decís, bueno, ahora vamos a discutir esto, ¿no? Nosotros, yo como feminista, tengo muchas preocupaciones por muchos temas que están en el Parlamento y vengo siguiendo y sigo la agenda parlamentaria y muchísima gente sigue la agenda parlamentaria. No es posible discutir y debatir si vos, cuando empezás un gobierno, haces un cambio de timón tan importante que la gente no sabe que las leyes cambian. Entonces ahí me parece que hay un dilema más republicano de fondo. Y comparto, y voy a echar un comentario que me quedó del anterior sobre la situación del gobierno ahora y sobre el nuevo momento, en que es un nuevo momento donde se terminó el amor romántico que hay en el arranque o el tiempo de gracia que tienen los gobiernos cuando empiezan, ¿no? El primer tiempo. A este gobierno le tocó un primer tiempo por demás difícil, eso no tengo ninguna duda, pero ahora llega el momento de decir, bueno, ¿qué de lo que se planteó implementar se va a implementar y qué no? Y tomar decisiones sobre lo que se decide no hacer ahora, con un país con muchos más pobres, con un país con muchísimos más problemas de los que tenía hace un año y medio atrás, y con un montón de decisiones que ya limitan el camino de lo que viene. Si además de eso el gobierno tiene que salir a defender la LUC, con una realidad interna bien compleja, ¿no? Porque también digamos que la realidad interna de la coalición, Cabildo Abierto, Partido Colorado, Partido Nacional, no debe ser una realidad simple. Me imagino que el presidente le lleva un buen tiempo de su tarea política a dedicarse a alinear esa tropa de la que hablaba Silva. Entonces veo unos años bastante complejos para el gobierno. También puede servir lo contrario, Patricia, porque puede servir, discúlpame que Dale. con todo un contraargumento, puede servir para que una a la tropa, dijera, utilizando la palabra de Sebastián. Es decir, que justamente esto sea un bloque contra el otro, y cuando eso sucede, yo creo que no tengo dudas que ahí tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto van a salir a defender, no porque estén convencidos de los 135 artículos, sino porque anticipás de alguna manera el momento electoral. Y eso para mí, para el país, es malísimo. Pero bueno. ¿Quién es el candidato a presidente, Nico? Y por ahora... ¿Cuáles son los nombres? Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que la coalición de gobierno vive si está junta. Entonces, no los une el amor sino el espanto, dijera aquel, ¿no? Pero, y hay algo de eso. O sea, hoy no hay candidato, pero todos saben que la suma de los factores es fundamental para el resultado. Pero siempre fue así y nunca se había logrado. No siempre fue así. ¿Sabes por qué no fue así? Porque las coaliciones anteriores, blanco-coloradas, eran coaliciones legislativas puramente. Ahora, lo que aprendió, creo, la coalición multicolor es que el país está dividido en bloques. A mí no me gusta la situación, pero es lo que hay. Yo estoy bastante de acuerdo con Nico de que esta coalición tiene características distintas a lo que vimos antes. ¿Hasta cuándo dura? No tengo ni idea. Pero reenganchando un poquito con el tema y haciendo referencia a algunas de las cosas que dijo Patricia, digo, yo puedo entender de que hay una parte de un ejercicio de salir a hablar con la gente que le puede venir bien al Frente Amplio. Ahora, que perder es una derrota de una batalla, aunque sea, que puede ser que al final ganes la batalla final, que obviamente, que pongamos como dijo Patricia, pongamos que es la próxima elección, pero que políticamente, si vos salís a jugar fuerte, a hacer un despliegue territorial, a hacer todo el despliegue que tenés que hacer y no llegás a las firmas, tenés una derrota, ¿no? No le busquemos muchas vueltas a las cosas simples, me parece. ¿Eso quiere decir que el Frente Amplio perderá las elecciones? No, falta muchísimo, puede pasar cualquier cosa y cuando al final esto se define el último año y medio es cómo está el tema económico, el tema del trabajo, el tema del empleo y cómo está el tema de la seguridad y muy poquitas cosas más. Yo creo que esos son los grandes factores que terminan definiendo la próxima elección. Falta mucho y cualquier pronóstico me parece un exceso. Un comentario más sobre lo que decía Gabriel, que a mí me parece correcto.
esto es sobre el gobierno al final, no es sobre los artículos, y creo que uno de los problemas que tuvo la campaña es no poder hacer carne el referéndum en un problema. Ahora está como presionando más sobre el tema de los alquileres, sobre algún otro tema más, pero es un plebiscito contra un referéndum contra el gobierno y no contra artículos concretos que se diluyeron. Y sobre el tema de los medios de comunicación que hacía Patricia, yo no estoy de acuerdo creo que hay que hacer un poco de memoria de lo que eran los minutos de televisión en los informativos en los gobiernos de Frente Amplio y en la época dorada de la bonanza económica y el gobierno de Mujica en particular, también del primer gobierno de Tabaré. Eran la diferencia entre minutos en los informativos de dirigentes del Frente Amplio contra dirigentes de la oposición era abrumadora. Y obvio que hay intereses económicos, obvio que hay, pero el primer interés del gobierno, de los medios económicos, del medio de comunicación, es vender, es poner algo que tenga interés. Y Mujica vendía. ¿Por qué era? No era porque los medios eran todos fanáticos de Mujica. Mujica era un fenómeno que estaba de moda, que vendía, que era una cosa bárbara, cómo generar rating. La LUC no vende. Sí, la LUC ha tenido mucha cobertura, ha estado en muchos lados, pero no está en la gente. El tema de la LUC no está en la gente. ¿De verdad les parece que está en la gente el tema de la LUC? ¿Ustedes hablan con gente fuera de política y la gente es un tema que está instalado o hay que planteárselo? Obviamente el pacto social del Frente Amplio, termino con esto, del Frente que nombraba Patricia, tiene fuerza suficiente para de repente llegar a las firmas o no llegar a las firmas, lo veremos, y para hacer fuerza en un referéndum, veremos, y ahí va a depender mucho de la popularidad del gobierno, pero que esto es un tema que está en la gente, no, creo que no. A ver, Gabriel. No, iba a hacer un comentario primero, yo dije que estrictamente de que termina esto en un plebiscito contra el gobierno, y no dije que la junta de firmas sea una acción definida claramente contra el gobierno, sino contra la LUC en particular. Pero más allá de esa aclaración, yo creo que hay un punto que hay que entender, es que hacer una campaña contra 135 artículos muy diferentes en una ley ómnibus que tiene millones de cosas es muy complejo. Y eso hace de que sin duda lograr que esto esté en la opinión pública es muy difícil. Y ese es el gran desafío de esta campaña de recolección de firmas. ¿Cómo hacer para explicar algo que es muy complejo porque tiene muchas puntas? ¿Por dónde lo agarrás? Un camino para la estrategia de eso es a cada uno hablarle de la parte que le interesa, pero eso es muy difícil también de lograr, para encontrar qué le interesa a cada grupo para hacer las comunicaciones más globales. Quizás en el mano a mano eso sea un poco más fácil, pero en las comunicaciones generales, en prensa, en los medios, en campañas publicitarias masivas, eso es muy, muy difícil de hacer, y va a ser una de las dificultades si se alcanzan las firmas al momento de discutir el plebiscito. Y eso que hace es que termina en una discusión de, bueno, le doy un palo al gobierno, no le doy un palo al gobierno, apoyo al gobierno, le castigo al gobierno, pero atrás, en realidad, lo que de verdad está planteado fue el proceso que, como bien decía Patricia, es cómo se aprueba una ley con tantos artículos, con tantas implicancias, con tan poca discusión, que había estado prometida en la campaña electoral, pero no se había identificado exactamente por dónde iba, etcétera, etcétera. Pero después el tema de qué capitaliza, si bien las elecciones se definen por esas cosas que mencionaba Agustín y que también decía Leo, de cómo está la situación del país, cómo está el empleo, cómo está la economía, etcétera, ha quedado claro en las últimas elecciones que para la izquierda alcanzar los niveles de votación importantes requiere una militancia activa, de la misma manera que seguramente pase en los partidos más tradicionales, con los caudillismos locales, digamos, ¿no? Es decir, si ese aparato no funciona, que es el que te da la cercanía con un montón de gente en el día a día, si vos no los tenés motivados, enganchados y conectados a tu visión de política, hace la diferencia. Obviamente, yo puedo estar de acuerdo de que la situación económica de un país hace mover el fiel, pero si vos no lográs tener ese enganche con la gente que está en el día a día militando atrás de tus ideas, es complejo. Y por ahí creo que va el razonamiento de Patricia, sin hacer más. Ahí tomando eso que dice Gabriel, hay oyentes que plantean, bueno, el Frente con esto en realidad está pescando dentro de su misma pecera. Y tomo, por ejemplo, el mensaje de Rubén, que dice: he sido votante del Frente Amplio y este ejercicio de épica militante ya molesta. A falta de proyectos, ideas y estrategia,
va esta pretendida hazaña vacía que solo muestra la impotencia de pensar alternativas reales. ¿Qué respondes vos, Patricia, por ejemplo, a planteos como este? Porque eso de pescar en la misma pecera y críticas dentro del Frente Amplio sobre este aspecto, por ejemplo, se repiten. No lo comparto. Creo que primero ha sido más un ejercicio de movilización, efectivamente, del núcleo duro militante, eso no hay ninguna duda, creo que no hay dudas para nadie y es algo que está lejos de avergonzarnos o de querer mostrar otra cosa. Y sí creo que hay un núcleo importante. Ustedes no se olviden que estas elecciones la coalición la ganó por un pequeño porcentaje de diferencia, ¿no? Entonces eso también implica ahora en este momento. Hay un importante número de la población que no votó a este gobierno. Entonces, que no necesariamente tampoco votó al Frente Amplio. Ahora, el Frente Amplio lo votó un montón de gente. Entonces, ojo con hacer a veces lecturas parciales, ¿no? Yo creo que nosotros en este momento el Frente Amplio no está pescando adentro de ninguna pecera. Está haciendo algo que yo creo que es un ejercicio importante que nos diferencia de alguna manera en algo que dice Agustín, que para mí es súper importante y lo he discutido con otros compañeros y cotertulianos también acá, que no solo hacemos política porque la gente piensa que este tema es importante o no piensa que es importante. Las personas que hacemos política tratamos de discutir con la gente y reinterpretar la realidad, porque si no, ¿cuál es el rol de la política? ¿No? Porque una cosa es ser un comunicador y un director de informativo, donde uno se sienta a las 9 de la noche y dice, en el mundo está pasando esto, ¿no? Y otra cosa es ser un político que lo que intenta es transformar la realidad. Nosotros estamos tratando de poner en agenda que esta forma de discutir no es la manera que nosotros creemos correcta. Y eso es lo que está de fondo. Vos podés estar de acuerdo con un montón de artículos, yo puedo estar de acuerdo con algunos artículos, la gente puede estar de acuerdo con algunos artículos. Con lo que no estamos de acuerdo es con que uno pueda ganar el gobierno y discutir en una semana 500 artículos. Eso es con lo que no estamos de acuerdo. Y eso es lo que estamos discutiendo, que en el fondo es un meollo de la democracia y un formato de la democracia. Entonces, quiero decir con esto que sí es una campaña difícil la de la LUC, pero de fondo el ejercicio político es poner arriba de la mesa cuál es la forma en la que pensamos que hay que hacer en el Estado. Entonces, eso nos pone arriba de la mesa una diferencia, ¿no? Y yo un poco lo digo a veces, intento no ser hiriente, porque no es la intención de esto del gobierno, de la agencia de publicidad, ¿no? De bueno, si a la gente le importa este tema, hablo de esto. Si no le importa esto, no hablo de esto. Bueno, ¿en qué margen construimos y discutimos política? Y decimos, no, Agustín y yo tenemos diferencia entre nosotros. Por supuesto que sí. Neco y Agustín, ¿quieren agregar algo? No, yo muy cortito. Yo estoy de acuerdo con esto, que con todo lo que dijo Patricia recién, estoy de acuerdo. No solo los políticos tienen que hablar de lo que la gente quiere que hablen. Eso no es un político, es otra cosa. Mi referencia a que está la gente o no era por la cobertura de los medios de comunicación, iba por ahí mi tema. Y después sobre lo otro, yo estoy de acuerdo. Creo que no es del todo justa con este gobierno que se embarcó en cosas que no son la primera prioridad de la gente. ¿Alguien cree que hay una demanda popular de una reforma a la seguridad social? Muchísimas cosas de la LUC no son populares en sí mismas, no son cosas que la gente quiere oír. El gobierno cree que hay que hacerlas y la coalición se alineó para llevarlas adelante y es un gobierno que tiene un cuidado con la comunicación, lo tiene. No me parece que sea particularmente más cuidadoso que otros gobiernos anteriores y que otros gobiernos departamentales actuales. A ver, yo una cosa, yo creo que lograr épica con el cuestionamiento del sistema de la ley de urgencia no es fácil, porque sin perjuicio yo respeto el argumento, lo digo, no es fácil porque me parece que la gente no sé si entra en ese nivel de detalle. Lo que sí me parece que para el Frente puede ser importante, o para quienes apoyan el plebiscito, es si después de apoyado esto no discutir sobre ni los 135 artículos, ni el proceso de cómo se llevó a la LUC, sino hacer de esto un plebiscito de la gestión del gobierno. Si fuera ese el objetivo, quizás le sea más fácil plantearlo en términos de blanco y negro. Porque el gobierno sí tiene una bandera con la LUC, que supongo yo que sería la que debiera utilizarse, que es, acá se permitió, hay artículos que hacen a la seguridad. Y entonces yo creo que tiene una bandera mucho más
comillas, defendible o vendible desde el punto de vista del debate, que es tema de la seguridad. Ahora, nuevamente, mi impresión es que es normal que los gobiernos tengan la agenda política, es normal que sean los que marquen agenda, y también es normal, porque ya pasó en varios gobiernos por parte de las organizaciones sociales del Frente Amplio, de buscar un referéndum para ver si con eso rompe parte del discurso, parte de la hegemonía política de quien gobierna. Si se le da o no se le da, lo sabremos en muy pocos días. Ya venimos para la última parte de esta tertulia.